Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera jornada de la semana 23 de junio, en las tardes de Tele7. Queremos comenzar en el día más largo, la noche más corta, la noche de San Juan. El sol no acompaña y dirán, bueno, ¿por qué tiene que ver lo de la noche de San Juan? Hombre, porque cuando decimos el día más largo, pues siempre queremos que, pues que se me había caído el micro, que bueno, que haga un poquito de sol, que haga, no sé, buena temperatura, que estamos en verano, pues bueno, sí que hay bochorno, madre mía, lo que ha costado dormir este fin de semana, no sé ustedes, pero bueno, nosotros hemos aprovechado, ha habido fiestas en muchos municipios, siguen algunos de ellos, como en Leioa, como Sestao, por supuesto, y bueno, además de fiestas y además de recomendaciones, por cierto, para el tema de la temporada estival, porque bueno, las fiestas incluye aglomeraciones de gente, mucho ambiente y disfrute y kayak, pero también luego escucharemos recomendaciones desde la Ertzaintza para evitar sustos, robos y hurtos que están a la orden del día también cuando hay tanta concentración de gente. Tenemos muchos temas, vamos a aprovecharlos todo y cada uno de ellos, pero antes, noticia, bueno, ya lo saben, algo que, bueno, pues parece que se iba a retrasar un poquito más, que se lo estaba pensando, bueno, pues el ataque de Estados Unidos a Irán en esa noche del martillo, como han denominado la operación militar. Estados Unidos, bueno, pues atacaba los diferentes, vamos a decir, ¿no?, establecimientos o vamos a decir, bueno, lugares, ¿no?, donde se está fabricando, donde están esas, bueno, pues uranio y bombas nucleares, bueno, pues son objetivos militares, según Donald Trump, y bueno, pues ha habido esos ataques, como decimos, a esos objetivos, ¿sí?, de armamento nuclear de Irán, que promete respuesta. Y lo que nos también ocupa es que, bueno, hay un amplio acuerdo en el Parlamento Vasco para condenar, además de, bueno, pues todo tipo, ¿no?, de guerras y ataques. En este caso también, esta misma mañana seguimos, porque me parece que en la actualidad nos sitúa con la vista puesta en Oriente Medio, pero seguimos con esa agresión rusa contra Ucrania. Pues bueno, pues en el Parlamento Vasco, bueno, pues en este caso una proposición impulsada por el grupo parlamentario Jeltzale junto al Partido Socialista, una proposición no de ley para reiterar el apoyo de la Cámara al pueblo ucraniano y a su soberanía. Es decir, no olvidemos que además de la guerra entre, bueno, los ataques Israel, Irán y ahora con Estados Unidos atacando Irán, también seguimos con ese ataque, con esa invasión de Rusia a Ucrania, no hay que olvidarlo, con lo cual, bueno, pues esta noticia también en el Parlamento Vasco, condenando de nuevo pues esos ataques que siguen, que parece que cuando no salen en televisión no existen. En lo que decimos, bueno, pues con la vista pendiente en las reacciones a ese, a ese ataque, esa operación martillo estadounidense, porque bueno, lo vamos a notar en el bolsillo, ya les advierto, parece que va a subir el crudo, va a subir el gasóleo, va a subir en plena temporada estival, pues también llenar el combustible porque, bueno, pues Irán promete cerrar algunos de los pasos importantes precisamente para, bueno, pues bloquear el paso, como decimos, del crudo. Pero bueno, vamos con más asuntos. Esta es la actualidad internacional, se lo resumimos así muy rápidamente porque, bueno, pues está ya en todos los canales y es algo que, bueno, que nos va a revertir y si nosotros, pues ser pueblo americano, pero ojo que Irán promete represalias, así que bueno, seguiremos informando. Nos vamos como cada jornada, y esto es algo que también, bueno, pues está mucho, ¿no? Las redes sociales están también muy candentes y con muchas cuestiones hay que tratar. Nos vamos con la sección semanal, sección diaria, Agur Fakes. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno,
Bueno, y es que seguimos con actualidad política que tiene sus reacciones o tiene, vamos a decir, ¿no? Su protagonismo en cuanto a redes sociales y a desinformación, a viralización de vídeos que no son reales, bulos, noticias fakes. Ya están circulando y se las seguiremos mostrando, porque es que el ataque de Estados Unidos a Irán ha sido esta madrugada, pero ya les anunciamos que seguramente salga algún vídeo en el que sitúan el ataque de la operación del martillo, la operación martillo de medianoche creo que es, la operación que se ha denominado Estados Unidos, más de 100 aviones de última generación atacando, como decimos, esos objetivos armamentísticos, donde bueno, pues se supone que están haciendo armas nucleares, ¿no? Por parte de Irán. Y ya está el run de que las redes sociales seguramente que mañana veamos vídeos, ¿no? Que se supone que es del ataque actual y son vídeos de hace 5 años, de otros ataques, porque esto es algo que es casi frecuente en redes sociales. Por ejemplo, la imagen del Cristo Redentor de Brasil con la bandera palestina, pues no es real. O sea, esa imagen, ¿no? Pues bueno, pues el Cristo Redentor, ¿no? Uno de los símbolos, ¿no? de Brasil y bueno, conocidísimo también a nivel mundial. Bueno, pues se ha realizado esa imagen del Cristo Redentor, la estatua, bueno, que como ven representa a Jesús con los brazos abiertos, ubicada, ¿no? Bueno, concretamente en la capital, en Río de Janeiro, iluminada con la bandera palestina. Bueno, pues los usuarios además señalan, ¿no? Algunos dicen que tuvo lugar el pasado 20 de junio de este año 2025, bueno, pues los que sitúan en este año y demás, bueno, pues hay que decir que tiene indicios de haber sido generada mediante inteligencia artificial. Bueno, pues según, ¿no? Un poquito de investigaciones y demás, bueno, pues sí hay constancia, no de que haya sido ahora, en la actualidad, sino un poquito más hace unos días, ¿no? El pasado 15 de junio con el lema paremos el genocidio en Gaza. No ha sido este 20 de junio, como algunos dicen, no es de ayer ni antes de ayer, sino que, bueno, pues como decimos, el Cristo Redentor, ¿no? Y con esta, vamos a decir, sí, bueno, pues sí, la bandera, ¿no? De Palestina, bueno, pues iluminada, incluso en algunos resultados, en esa búsqueda inversa, aparece una noticia de que fue iluminada la estatua con los colores de la bandera palestina el 28 de junio de 2018, o sea que no estamos hablando ni siquiera de este año, sino de 2018. Incluso, como decimos, no es una imagen como la que se está viralizando. De hecho, la foto viral que se está haciendo ahora mismo, pues todos los indicios hace que, bueno, pues, no se lleve a asegurar que está hecha con inteligencia artificial, con lo cual esta imagen del Cristo Redentor con la bandera palestina, como proyectada, no es actual, con lo cual no es ni siquiera, algunos decían que el pasado 20, el pasado 18 de junio del 2025, ni siquiera de este año, y no guarda, por tanto, en resumen, ninguna relación con el actual conflicto entre Palestina e Israel. Puede ser de hace unos años, 2018, porque recordemos que este conflicto lleva décadas y décadas produciéndose, con lo cual los que están situando principio el 20 de junio, luego otros el 18, hemos dicho de junio, no es de 2025, sino incluso se puede situar en 2018, porque bueno, pues es un conflicto que lleva ya tiempo y no es para nada actual, aunque la imagen está sacada de redes sociales de hoy mismo, es decir, utilizan imagen, ¿no? de esa proyección de la bandera palestina en el Cristo Redentor del Río de Janeiro para, bueno, pues volver a sacar a colación una imagen hablando del conflicto, ¿no? entre Israel y Gaza y Palestina, pero
sin el contexto actual. Bueno, cuidado con el dispositivo Power Saver, que promete reducir la factura de la luz. La Asociación de Consumidores, la OCU, y la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética dicen que no supone ningún tipo de ahorro. Se promociona este tipo de aparato asegurando que optimiza el consumo energético, pero organizaciones de consumidores y las empresas de eficiencia energética desmienten sus supuestos beneficios. Se está promocionando además en Internet este dispositivo llamado Power Saver como una solución para ahorrar hasta un 90%, ojo, en la factura de la luz con solo enchufarlo. Se presenta como un ahorrador de energía, así lo presenta, que aprovecha la energía residual o reactiva de la red eléctrica que no se consume pero sí ocupa espacio. La web que lo vende lo ofrece por 119 euritos y afirma que resulta muy rentable a largo plazo y asegura que puede reducir la factura de la luz de manera mensual. Sin embargo, desde la OCU, Organización de Consumidores, Consumidoras y Usuarios, ha señalado que estos aparatos, conocidos también como Energy Saver o Saver Box, no ahorran absolutamente nada, ya que los contadores domésticos no contabilizan la energía reactiva y por tanto no se cobra a los usuarios por ella. Con lo cual estamos hablando de que este dispositivo pues es un timo. Están pagando casi 120 euros por algo que realmente no les ahorra absolutamente nada, que bueno, lo ponen ahí y ni siquiera queda bonito, porque es un poco feo. Así que nada, ya les ahorramos los 100 y pico euros. Vamos con más desinformación, más bulos. Se ha difundido que la justicia estatal no ha podido identificar a quién corresponde el nombre de M. Rajoy en los papeles de Bárcenas, ya sabes, el extesorero del Partido Popular, más de una década después de además su publicación. Bueno, pues la Audiencia Nacional recogió en su sentencia de 2021 que el nombre aparecía solo en algunas versiones de los documentos y no en otras, por lo que consideró que debía analizarse con cautela el testimonio del señor Bárcenas. Bueno, la sentencia no entró a valorar la identidad del citado M. Rajoy. Bueno, la Audiencia Nacional condenó, ya saben, a Luis Bárcenas, tesorero del PP, por pagar en B las obras de la sede del partido en Madrid, con más de 1 millón de euros no declarados entre 2005 y 2010. En la sentencia no se menciona la aparición de M. Rajoy en los llamados papeles de Bárcenas, pero en un momento figura el nombre completo de Mariano Rajoy. Solo saluda la inicial y en 3 ocasiones distintas. Bueno, pues no la sentencia, como decimos, señala que este apunte de M. Rajoy aparece únicamente en unas versiones de los documentos, como publican varios medios de comunicación, y no en la que Bárcenas entregó a la justicia. Con lo cual, bueno, todo esto que está recogiendo, ¿no? Explicando de que, bueno, pues aparece el nombre de Mariano Rajoy. Bueno, pues no hay pruebas suficientes para, bueno, pues decir que en los papeles de Bárcenas era Mariano Rajoy, aunque, bueno, pues se puede sospechar, con lo cual se está poniendo ahí como exclusiva la UCO cerca de averiguar quién es M. Rajoy. Bueno, hombre, pues bueno, ahí está, pero bueno, pues dicen que hay que valorar con cautela y demás, como lo mismo que está circulando por redes sociales que el registro de la UCO en la sede del Partido Socialista este pasado viernes a la tarde, que aparece, unos dicen que aparece el nombre de Pedro Sánchez, otros dicen que no. Bueno, habrá que dejar trabajar a la justicia, a los investigadores, y no se sabe nada, no hay que adelantar acontecimientos. Por ahora, aquí en ningún momento se dice que el nombre de pila fuera Mariano. Algo que también, parece que ha pasado mucho tiempo, pero que sigue trayendo cola, y además, que siempre es el run, ¿no?, del tema de las vacunas, de la COVID-19. Bueno, un supuesto estudio que documenta el magnetismo después de la vacunación contra la COVID-19 y que, eso sí, ya dicen los expertos, no está respaldado científicamente. Una encuesta a 6 personas vacunadas, que circula en redes sociales, y un menor no vacunado sustentan un documento, eso sí, sin pruebas ni metodología científica, publicado en una revista de baja calidad académica. Circulan contenidos que aseguran, entre comillas, que este estudio ha demostrado que las vacunas contra la COVID-19 provocan magnetismo en el cuerpo humano. Sin embargo, este documento se basa en un cuestionario a 6 personas vacunadas y a un menor no vacunado y no aporta ninguna evidencia científica ni tiene una metodología válida. Como decimos, bueno, pues es un testimonio cogido de estas 6 personas, incluye fotografías en las que se ve a estas personas con cucharas pegadas a la piel, incluida a este joven, a este menor. Sin embargo, no aportan análisis
análisis, experimentos ni datos cuantificables. Según explican los expertos, factores como la humedad o la presión sobre la piel pueden hacer que objetos ligeros se adhieran sin necesidad de ningún campo magnético, con lo cual esto de que las vacunas provocan, ¿no?, que se nos adhieran elementos metálicos, ¿no?, con ese magnetismo, puede ser que el sudor o otros elementos hagan posible, ¿no?, este fenómeno. Además, no existe, como dicen, evidencia de que los componentes de las vacunas puedan generar magnetismo, ni siquiera en cantidades mayores. Así que bueno, aquí desmontando esos bulos o esas noticias fake. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y seguimos con más actualidad. Expertos académicos y representantes de las fuerzas políticas de Euskadi debaten sobre el presente y el futuro del autogobierno vasco. La consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Guarretxena, ha ratificado hoy mismo, esta mañana, en la apertura del curso de verano, con el nombre, ¿no?, Hay espacio para un autogobierno mejor en Euskadi, que el Gobierno vasco sigue trabajando para completar el Estatuto de Gernika este año, 2025. Como ya sabéis, en estos momentos y como Gobierno vasco tenemos, una de las tareas más importantes que tenemos encima de la mesa es el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Como me imagino que todos ustedes saben, estamos negociando en estos momentos lo que falta en 4 bloques. Estamos en este momento en el bloque 1, el relativo a la seguridad social. La semana pasada tuvimos una reunión en Madrid con el Ministerio, en este caso de la ministra Yolanda Díaz y con su secretario de Estado, con Joaquín Pérez Rey, en lo relativo al subsidio por desempleo y también a las prestaciones contributivas de desempleo, que en este momento se encarga SEPE, que entraría en este primer bloque de la negociación. Este jueves volvemos a Madrid, tenemos otra reunión, en este caso con el ministerio que lidera la ministra Elma Saiz y su secretario de Estado Borja Suárez para negociar las prestaciones no contributivas. Y como ven ustedes, sabemos que las circunstancias en este momento son inciertas, pero el Gobierno vasco sigue trabajando. Cada día de esta legislatura es una oportunidad y tenemos que aprovechar el momento para aprovechar esas oportunidades. Bueno, pues palabras de la consejera de Autogobierno, Gobernanza y portavoz del Gobierno vasco, María Guarretxena. Mañana, por cierto, hay un Consejo de Gobierno vasco diferente, va a ser en Ajuria Enea y va a salir, esa es la previsión, después, en lugar de la rueda de prensa posterior habitual, ¿no?, con la propia portavoz María Guarretxena y algunos de los consejeros o consejeras, el propio Lehendakari Manuel Pradales, porque se trata, de ese balance, ¿no?, de ese año de legislatura y ese, balance después de la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, será a partir de las 12, nosotros daremos buena cuenta también en directo aquí en las tardes de Tele7. Bueno, la Ertzaintza, que pide aumentar la precaución para evitar ser víctimas de robos y hurtos durante las fiestas de este periodo veraniego. Estamos en plena campaña de verano, nos gusta disfrutar, claro que sí, hay mucha gente pululando por las calles y disfrutando del buen tiempo y sobre todo, como decimos, de las kayak. Pero con este comienzo de verano y la época vacacional, la Ertzaintza recomienda incrementar la atención por la posible presencia de carteristas en la vía pública y frente a los robos en general, especialmente además en los domicilios, ¿no?, que se quedan vacíos por las vacaciones. La Ertzaintza y policías locales reforzarán la presencia preventiva de agentes en el entorno de los recintos festivos. Algunos delincuentes se desplazan además expresamente a localidades en fiestas para hacer el mal, como decimos, para cometer hurtos y robos. Como en años anteriores, como decimos, se establecen estos dispositivos especiales, nos dan una serie de recomendaciones frente a hurtos y robos en actos festivos y también para evitar esos robos en domicilios, porque nos ausentamos de casa en vacaciones por unos días o incluso hay gente que incluso se va por un periodo largo de tiempo y hay que, volver con, como se suele decir, ¿no?, con tranquilidad y sin llevarnos ningún susto. Vamos a ver las recomendaciones de la Ertzaintza.
Bueno, como en años anteriores, este año también desde la Ertzaintza y las policías locales se van a establecer dispositivos de seguridad especiales en las fiestas que tendrán lugar en los pueblos y ciudades de Euskadi durante el verano. No obstante, se quiere solicitar a la ciudadanía que extreme las precauciones ante la posible presencia de carteristas. Este tipo de autores de hechos aprovechan la afluencia masiva de gente para cometer sus robos y hurtos y así roban carteras, teléfonos móviles, bolsos, etc. Además, se quiere recordar que hay muchos de estos delincuentes que expresamente se acercan a los pueblos en fiestas para cometer sus robos y hurtos. Por último, se quiere recordar que debemos garantizar la seguridad de nuestras casas también en el periodo estival y evitar que nos roben en el interior del vehículo. Para eso hay que evitar dejar objetos de valor a la vista. Bueno, pues en primer lugar hay que guardar los objetos de valor en los bolsillos o en los compartimentos interiores de los bolsos. Además, si vamos a sacar dinero de un cajero automático, hay que evitar que cualquier persona nos vea la clave o la contraseña y guardar el dinero lo antes posible para que nadie vea que llevamos dinero en efectivo. Si llevamos objetos de valor o cadenas de oro o joyas, hay que evitar llevarlas a la vista para que no nos roben mediante el método del tirón. Si estamos en un sitio con una gran afluencia de gente, tenemos que sospechar de la persona que se nos pone al lado, sobre todo si notamos alguna actitud sospechosa o lleva ropa encima que puede usar para disimular los posibles hurtos y robos. Además, en la medida de lo posible, hay que evitar alejarnos de nuestro grupo de amigos, sobre todo a sitios apartados y con poca iluminación, porque los autores de robos con violencia o intimidación o de otro tipo de delitos aprovechan la vulnerabilidad de la víctima cuando está sola. Si vamos a estar fuera de casa porque nos vamos de vacaciones o por cualquier otro motivo, hay que evitar hablar de este hecho con personas desconocidas o publicarlo en las redes sociales hasta que volvamos. Además, cada vez que salgamos de casa hay que asegurarse que cerramos bien la puerta y siempre con llave y las ventanas. Si nuestra vivienda está en un bajo, es una vivienda unifamiliar, también tenemos que asegurar muy bien las ventanas y otros accesos. Además, si nuestro edificio está en obras y tenemos instalado un andamio, también es importante asegurar las ventanas que tienen acceso desde ese andamio. Hay que estar alerta también ante los posibles marcadores o señales que nos dejen en la puerta, porque eso significa que podemos ser unas potenciales víctimas de un robo en domicilio. Y si vamos a estar un tiempo prolongado fuera de casa, es importante pedir a algún amigo, algún familiar, algún vecino que de vez en cuando nos recoja la correspondencia del buzón, nos abra y levante y baje las persianas. Sobre todo es importante dar una sensación de que la casa no está vacía. Y si notamos algún movimiento extraño, algún sonido sospechoso en casa de algún vecino, es importante llamar lo antes posible al teléfono 112 o a los municipales y, por último, si nos encontramos con los ladrones, es importante también recordar no hacerles frente y también, una vez más, llamar lo antes posible al 112. Y continuamos en esta tarde de lunes 23 de junio, iniciando esta semanita, continuando con el programa y, como siempre, ganas de compartir con todos ustedes pues los comienzos, en este caso de la semana, que es San Lunes, pero hoy noche de San Juan, por cierto, muy pendientes de esas hogueras. Bueno, y hogueras, mitología, thriller, misterio, una novela trepidante, como no puede ser de otra manera, viniendo de ella no nos esperábamos menos, su quinta novela, ya la tenemos entre manos, Alaitz Ilezeaga. Alaitz, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, Alaitz, con La última princesa, tu quinta novela, una vez más, no defraudas ni mucho menos, y mira que el listón está muy alto, Alaitz, considerada una de las grandes damas, ¿no?, del thriller, no solamente a nivel Euskadi, como buena bilbaína, sino también a nivel nacional e internacional, con tus novelas traducidas a varios idiomas, con el prestigioso, la última creo que fue, ¿no?, Premio Fernando Lara. Alaitz, en este caso lo has vuelto a hacer, una novela trepidante, con muchos ingredientes y un escenario, pues yo creo que también muy magnético y pocas veces quizás recorrido de la manera que tú lo presentas, que es la central de Lemoniz, que es un personaje más, ¿no?, al fin y al cabo, Alaitz. Sí, totalmente. Siempre me fascina, además, en mis novelas, de alguna manera, introducir esos elementos, esos paisajes, ¿no? Me atrae que no sea únicamente el lugar en el que pasa la novela, sino que de alguna manera sean, como tú has dicho, casi un personaje más.
¿Cómo surge la idea de situar, ¿no?, además de otros escenarios, pero en la central de Lemóniz, en la época de los años 90, una época también bastante convulsa, ¿no?, en la situación política aquí en el norte, ¿no? ¿Cómo surge un poquito la idea? Y además con más ingredientes que ahora contaremos, pero como es la mitología vasca, este cóctel tan explosivo, ¿cómo se te ocurre, Alaitz? ¿Cómo surge un poquito en esa cabecita? Para mí las historias, lo digo siempre, comienzan con el protagonista, con la protagonista, en este caso con Nora Cortázar, ¿verdad? De alguna manera hacía tiempo que quería escribir una novela policíaca, y buscaba una protagonista especial. Y el caso de Nora Cortázar me atraía muchísimo. Ese personaje, ese tipo de investigadora incansable, que busca la verdad a cualquier precio, incluso aunque eso sea un sacrificio para ella, ¿no? Entonces, una vez que tuve muy claro cómo iba a ser esa protagonista, cómo iba a ser Nora Cortázar, tuve clarísimo que tenía que buscar un escenario igual de impactante para que de alguna manera, bueno, pues ayudarla, ¿no? Y que eso resaltara todavía más. Y es cierto que la central de Lemóniz, también la plataforma de gas que hay frente a la costa, los bosques de Vizcaya, ¿verdad? De alguna manera son un escenario impresionante para ambientar un thriller, una novela policíaca. Fíjate, Alex, que Nora Cortázar, ¿no?, esta brillante protagonista, además de otros personajes que ahora comentaremos, no es un personaje al uso, es decir, ella es una brillante, ¿no?, criminalista de Interpol, a ver si yo no cuento demasiado, pero tiene unos secretos familiares, en concreto por lazos paternos, que yo no sé si puedo desvelar, que hacen que sea una protagonista, pero además de perseguir, ¿no?, a los malos, ¿no?, de buscar la justicia, también ella lleva una mochila, ¿no?, en su vida personal. Sí, totalmente, lo podemos contar porque se desvela muy prontito. Nora es hija de un asesino muy famoso. Y bueno, de alguna manera eso la empuja en su carrera profesional y en las decisiones de su vida, y de alguna manera la pone un poco en el camino de esa carrera profesional que ella escoge, que ella es criminalista, ella persigue a hombres, a personas como su padre, persigue a asesinos en serie. No solo persigue a hombres como su padre, sino que además enseña a otros a hacerlo, porque ella es profesora en Interpol y ella se dedica a formar a los futuros agentes en esa persecución, ¿no?, de esos asesinos en serie. Entonces, es cierto que de alguna manera la sombra del pasado, la sombra de su padre, bueno, es cierto que de alguna manera todavía planea un poquito sobre Nora y sobre toda su familia. Sí, porque vuelve a su tierra, vuelve a su hogar, también para, bueno, pues en la investigación, ¿no? Como buena novela negra, un buen thriller, hay cadáveres, ¿no? Hay que decirlo así, Alaitz, pero se encuentra, como decimos, con todo este universo, con todo esa vuelta, ¿no?, a esos secretos familiares y a una bueno, pues sociedad, como decimos, de los años 90, que tú así describes maravillosamente bien, pero también con ese recorrido. Y yo quiero que la gente dirá, bueno, pero una novela negra, ¿cómo de repente entra a formar parte de la mitología vasca, ¿no? Pues sí, ¿no?, bien contado, casan a la perfección, porque ahí también está una de, creo que son de tus señas de identidad, ¿no, Alaitz? Sí, totalmente. A pesar de ser una novela policíaca, thriller, como prefiramos llamarlo, ¿verdad? Es cierto que yo quería que mis lectores habituales se encontraran con todos los elementos que de alguna manera les atraen de mis otras historias. Entonces, es verdad que para mí era importante esa pequeña dosis de mitología, como lo queramos llamar. Además de eso, en la novela, cuando llega Nora, se está excavando una exploración arqueológica en la zona. Y bueno, ahí aparece una misteriosa princesa, la tumba de una princesa antigua, ¿no? No sabemos muy bien todavía de qué época es, pero es verdad que es un poco la princesa del título. Y no solo las leyendas vascas o de toda la zona, de alguna manera, bueno, pues rituales antiguos, sangrientos, sacrificios humanos. Nora va a descubrir muy pronto que todo lo que se está encontrando en esa excavación arqueológica, de alguna manera, se relaciona con ese crimen que ella está investigando ahora, en el presente. Alaitz, además de Nora, ¿qué otros personajes la acompañan? Como decíamos, bueno, la central de Lemóniz, que es como un personaje más, pero bueno, como escenario. ¿Qué otros personajes de carne y hueso, ¿no?, le pueden acompañar a Nora en esta novela? Yo te diría que es una novela que trata bastante sobre la familia, la amistad, también el pasado, ¿no? Un poco sobre esa relación que mantenemos con las personas con las que podemos compartir
momentos dolorosos o recuerdos muy, muy dolorosos. Entonces, aparte de Nora y su familia, que está formada por sus hermanos, por su padre, ¿no? Que ya sabemos que arroja un poquito esa sombra, un poco sobre toda la familia, te diría que también el personaje de Irving, que es un antiguo amor de Nora, como su primer novio, ¿verdad? Ese amor idealizado adolescente un poco. Resulta que él es el jefe de esa exploración arqueológica que se está haciendo en la zona. Y bueno, pues eso les va a obligar, a pesar de que les une un pasado muy, muy doloroso, de alguna manera les va a obligar a trabajar juntos para intentar determinar qué es lo que ha sucedido ahí. Alaitz, como siempre bueno, solemos preguntar, ¿no? Para que la gente ahora que nos está viendo diga, bueno, pero ¿es una novela resolutiva o tiene visos de continuidad o se resuelve y tiene su final, Alaitz? Fíjate, recuerdo que cuando empecé a escribir, recuerdo que me decían siempre la bestseller discreta en un montón de artículos porque nunca quería responder a ese tipo de preguntas, ¿no? Como que siempre era reacia al ¿de qué estás trabajando ahora? ¿Cómo termina la novela? Es verdad que Nora Cortázar, la protagonista de La última princesa, es de mis personajes favoritos. He disfrutado muchísimo, muchísimo escribiéndola. Esta es una novela autoconclusiva, el misterio se resuelve por completo, pero te confieso que le he cogido muchísimo cariño a Nora. ¡Ay, qué bien! que queremos que Nora nos acompañe en más aventuras, Alaitz. Realmente me gustaría, sí, perseguir otro misterio con ella, seguir persiguiendo monstruos con Nora Cortázar, sí. Qué bueno, qué buena noticia, y eso importante. Mira, qué bien, qué bien empezamos la semana aquí en Tele7, que tendremos a Nora Cortázar para rato. Alaitz, cuando hablamos de ahora, ¿no? Yo creo que goza de buena salud, la novela negra, el thriller, pero en concreto, ¿no? El movimiento, que es algo que alguna vez, ¿no? Hemos comentado con compañeros, compañeras tuyas de la Euskal Noir, ¿no? Estamos bien situados, ¿no? Los escritoras vascas en el mundo de la novela negra. Sí, sí, es verdad que existimos, bueno, varios autores, autoras de alguna manera por la zona. Yo creo que se debe un poco también a que compartimos ese paisaje, esas vivencias más o menos, esos recuerdos. Y creo que de alguna manera todo eso encaja muy bien en el thriller, en la novela negra, policíaca. Creo que todos esos elementos le dan unas características especiales a ese tipo de historia y creo que realmente compactan muy muy bien y que tienen un encaje muy bueno dentro del thriller. Aporta muchísimo, ¿no? Ese ambiente, ese clima, ese paisaje, sí. Y Alaitz, y ya aprovechamos que te tenemos en las tardes de Tele7, ¿qué hay de, bueno, porque esta es tu quinta novela, las demás novelas, anteriores novelas, que por cierto recomendamos muy mucho, éxito de lectores y lectoras, premiadas, una de ellas con el premio Fernando Lara, ¿hay algo por ahí de una serie de televisión? ¿He oído? No puedo comentar nada sobre eso. Pero algo hay, ¿no? Algo hay, sí. Algo hay, una de las novelas que pueden ser llevadas a la tele. Puede ser, ¿no? Ni confirmas ni desmientes. Eso es, sin comentarios. Pero bueno, algo bueno, que esperemos que nos enteremos, queremos contarlo aquí también a Alaitz, así que enhorabuena, Sorionak, por todo lo que estás consiguiendo. Por cierto, los lectores, tus lectores, los nuevos que estás consiguiendo, porque siempre decimos, bueno, la legión de fieles seguidores que estamos esperando tu nueva novela, pero muchos que se van uniendo, ¿no? al clan, al grupo bueno, pues fieles seguidores de Alaitz Leziaga. ¿Qué te están diciendo un poquito? Porque acaba de salir hace muy poco Alaitz, pero ya me imagino que serán muchos los que ya han terminado, los que dicen, bueno, no he podido dejar de leerla hasta que me la he devorado, ¿no? Sí, es verdad que la novela lleva muy, muy poquito en la calle, apenas una semana, pero ya he tenido oportunidad de charlar con algunos lectores en la Feria del Libro de Madrid y en algunos otros eventos. Y es verdad que todos me dicen, la he devorado, la tenía que ir racionando para que me durara más tiempo, me la he terminado en una noche. Es verdad que esos son un poco todo el estilo de comentarios, que por un lado es realmente lo que un autor, sobre todo de misterio, ¿no? De novela negra, quiere escuchar, que los lectores no pueden soltar tu novela. O sea que realmente en ese sentido siento muchísimo las noches sin dormir, pero realmente muy, muy satisfecha, muy contenta en ese aspecto. Gracias. Oye, que viva el antiojeras, que para eso está. Alaitz, pues que no falte esta maravillosa novela en la mochila, el petate, la maleta, que también es buen momento ahora que la gente está cogiendo ya sus vacaciones o que tiene unos días, o simplemente, como comentas, el momento, ¿no? de tranquilidad por la noche. Muy recomendable esta pedazo de novela. Alaitz, Sorionak.
Zorionak, de nuevo, un auténtico placer. Gracias siempre por atendernos en Tele7 y un besito enorme. Volvemos a hablar, espero, que con más novedades y con bueno, pues nuevas aventuras de Nora y compañía. Un beso enorme. Ay, gracias, mi esker. Un besín, un Agur, muso. agur. Agur, Alaitz. La última princesa, maravillosa novela de Alaitz Lezeaga, muy recomendable. Y seguimos, como decimos en este inicio de semanita, en las tardes de Tele7, nos vamos a Bilbao, porque la capital vizcaína da un paso adelante en la gestión de residuos urbanos, nuevos objetivos, adaptación a normativa vigente y mejoras en el servicio. Bilbao sigue dando pasos en firme hacia una gestión de residuos más eficiente, sostenible y alineada con las exigencias normativas europeas, estatales y forales. Somos conscientes del reto medioambiental que supone la gestión de los residuos urbanos y por eso, desde el Ayuntamiento de Bilbao, estamos impulsando medidas concretas que mejoren el servicio y fomenten la corresponsabilidad ciudadana en esta materia. Llevamos tiempo trabajando en este sentido, creando islas de reciclaje y optimizando rutas de recogida, impulsando el quinto contenedor, promoviendo el uso de contenedores con registro para hacer seguimiento de las aportaciones ciudadanas, estudiando el comportamiento de los grandes productores en cuanto a la regeneración de residuos y, lo más reciente, en el marco de la nueva ordenanza de tasas, la generación de la nueva tasa de residuos. Pero seguiremos trabajando con el objetivo claro de mejorar los ratios en cuanto a recogida selectiva. A partir de este otoño iniciaremos una campaña informativa dirigida a toda la ciudadanía para explicar los nuevos cambios que afectan directamente a la recogida de biorresiduos. Así, se incorporarán contenedores marrones con apertura mediante tarjeta o app y pondremos en marcha una nueva aplicación móvil que permitirá registrar las aportaciones, facilitando así la aplicación de bonificaciones fiscales para quienes participen activamente en el sistema. El nuevo sistema no solo se alinea con el marco legal vigente, sino que nos acerca a una economía circular real, en la que la reducción, la reutilización y el reciclaje son fundamentales. Desde el Ayuntamiento de Bilbao, como digo, seguiremos trabajando con determinación para ofrecer un servicio moderno, justo y comprometido con el medio ambiente, donde el esfuerzo conjunto entre Administración y ciudadanía marque la diferencia. Bueno, y tenemos al otro lado para hablar de un tema muy importante. Recordarles que, bueno, pues ya estamos en verano, las altas temperaturas, el calor y, bueno, los perretes, ¿no?, que son los que salen sobre todo al exterior. Nuestros animales suponen ya, pues eso, el 50% de la familia, ¿no?, de la población, que más que menos tenemos, yo me incluyo, pues un perrete, en este caso una perrina, que queremos saber, ¿no?, qué hacer para combatir eso de calor, evitar la deshidratación, golpes de calor con estas altas temperaturas. Ellos lo sufren más que nadie, ¿no?, porque nosotros, bueno, pues al final quizás sabemos, no nos podemos hidratar o podemos evitar esas horas centrales. Ellos, pues bueno, nos sudan, esto es algo que nos van a explicar a continuación, y tenemos que saber cómo poder evitar esos golpes de calor para evitar problemas serios en la salud de nuestros perretes, de nuestros peluditos. Tenemos al otro lado para hablar de este tema tan interesante, tan importante, a Eva Sánchez Paniagua. Ella es veterinaria de Clínica Animal. Eva, buenas tardes, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, Eva, siempre hay que cuidar a nuestros peluditos, porque son parte de nuestra familia, además de un tanto por ciento importante ya de la población, cada vez vemos, afortunadamente, más animales de compañía, y los perretes, que son los que salen más al exterior, evidentemente, pues pueden sufrir problemas ahora con estas temperaturas tan extremas, con este calor que tenemos ya en la temporada estival. Eva, deshidratación, golpes de calor, estamos hablando de un peligro serio para nuestros animales, ¿no? Sí, realmente es un peligro muy serio, porque al final un golpe de calor puede conllevar un fallo multiorgánico en el animal e incluso la muerte. Entonces prevenirlo es crucial. Claro, Eva, desde, bueno, pues como tú, como veterinaria de Clínica Animal, habláis, ¿no?, de ese riesgo serio para los animales. Lo primero, el tema de la deshidratación, ¿no? Pensamos que, bueno, pues que sí, está bien, ¿no?, hay que hidratarles de manera interna, es decir, dándoles agua, pero también externa. Para la deshidratación, por ejemplo, ¿cuáles son los consejos? ¿Solamente con darles agua vale? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuál sería el más recomendable? ¿Y cómo sería también esa hidratación externa? Que también hay ciertos productos, ¿no?, para poquito mantenerles hidratados.
Sí, bueno, obviamente en cuanto a la hidratación interna básica, es muy importante que el animal tenga agua disponible durante todo el día, agua fresca, limpia, por supuesto, y que tenga acceso durante todo el día para que siempre que quiera pueda acceder a ella, porque al final con estas temperaturas es muy, muy importante que estén bien hidratadas. Y en cuanto a una hidratación externa, por así decirlo, sí que está muy bien hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta ciertas cosas, ¿no? Como has comentado antes, los perretes no sudan, no tienen glándulas sudoríparas, solo tienen algunas muy localizadas en las almohadillas o en la trufa. Entonces, lo que podemos hacer para ayudarles un poquito es con agüita templada o fresca, no hace falta que esté fría, de hecho es más recomendable que esté simplemente fresquita, pues ponérsela por la zona de las axilas, por las ingles, donde no tienen mucho pelo y ahí sí que van a evaporar mejor el agua, o incluso por el cuello si son perros que no tengan mucho pelito, y luego también pues por la zona de las almohadillas y por el abdomen les vamos a ayudar mucho si les refrescamos por estas zonas, ¿no? Puede ser o bien directamente con agüita o con sprays de agua que esté fresca, y si no, sí que hay algunos productos, pues como las típicas camitas de gel, que ellos se tumban encima y les da esa sensación de frescor, entonces ellos normalmente se ponen así a todo lo ancho y ahí sí que les ayuda mucho a mejorar su temperatura corporal. Fíjate, Eva, importante lo que estás comentando, esas zonas donde darles agüita, porque un error yo creo que muy común, que hemos cometido todos, yo la primera y luego ya expertos como vosotros ya me estáis quitando esa idea de lo primero, mojarles el lomo, ¿no? Lo más habitual, mojarles el lomito, quizá la cabeza, eso saca más el calor, eso no es beneficioso, ¿no? Tú has dicho ciertas partes, pero fíjate, no de repente mojarles todo lo que es la zona del lomo, ¿no? No, realmente no es necesario y al final si les estamos mojando toda la zona del lomo, incluso, sí, pues toda la parte de más arriba del cuerpito, al final no supone tanta pérdida de calor para ellos, incluso podemos predisponer a algunas dermatitis por hongos y demás. Si tienen mucho pelo y esa zona se queda muy mojada, podemos incluso agravar la situación y que incluso tengan algún tipo de dermatitis. Entonces es mejor en las zonas que tienen poquito pelo, en las almohadillas y poquito más, ahí es donde más les vamos a poder ayudar. ¿Cuáles vamos a decir, los signos que nos hacen, bueno, que más que menos conocemos a nuestra mascota, ¿no? Pero sobre todo para toda esta gente quizá primeriza, ¿no? Que está pasando su primer verano con su mascota y ya de primero dices, ay, madre mía, está todo el rato sacando la lengua, bueno, es que se está refrigerando, ¿no? Como decimos, no sudan. Sí. ¿Cuáles son los signos un poquito que nos pueden alertar, Eva, de que está sufriendo un golpe de calor o una deshidratación? Es decir, porque hay momentos en que sacan la lengüita para refrigerarse, ahí no quizá hay que preocuparse, pero ¿qué nos puede dar? ¿Qué señales hay que preocuparse y nos pueden hacer eso, pensar que están sufriendo un golpe de calor nuestras mascotas? Sí, o sea, tenemos que tener en cuenta que para que el animal normalmente sufra un golpe de calor, su temperatura corporal tiene que superar los 40-41 grados y ahí ya no son capaces de autorregularse. Entonces, si esto ocurre, lo que va a pasar primero es que van a jadear en exceso, o sea, no va a ser un jadeo normal como el que pueden tener cuando tienen un poquito de calor y se están regulando, como comentas, sino que ya es muy excesivo y muy rápido. Vemos que el animal está jadeando de una forma ya muy, muy rápida. También si nos fijamos en sus encías, si les abrimos la boquita vamos a ver que las encías o están muy pálidas o están rojizas, entonces esto es un signo de que probablemente estén sufriendo un golpe de calor. Además van a salivar mucho y como una saliva muy espesa. Luego ya podemos ver además que se tambalean o que están un poco descoordinados y ya en situaciones un poquito más graves incluso pueden empezar a tener vómitos, diarrea e incluso colapsos. O sea, ya el animal puede entrar en un shock tan fuerte que incluso colapse, pero no es raro si sufren un golpe de calor que empiecen a tambalearse y que incluso empiecen a vomitar o a tener diarrea porque el cuerpo como que se descompone de que no es capaz de regular su temperatura. Entonces tendríamos que fijarnos en esto para ver si puede ser que esté sufriendo un golpe de calor. Si vemos alguno de esos síntomas, Eva, lo importante, urgentemente, ir al veterinario, ¿no? Exacto, sí. Lo primero, si podemos llevarle a un sitio fresquito, sombreado y demás para evitar que siga ese golpe de calor y después llevarlo lo antes posible al veterinario, porque aunque parezca que pueda estar mejorando y que le veas que ya no jadea tanto, realmente el daño a los órganos puede estar siguiendo. Entonces es imprescindible cuanto antes llevarlo a un veterinario y que lo puedan tratar.
Lo mismo que la problemática, por ejemplo, antes que comentábamos del agua, ¿no? Tener agua fresquita, llevar incluso botellas, si vamos a dar un paseo. Si hay, vamos a decir, esa deshidratación, si no beben el suficiente agua, también pueden tener problemas internos, ¿no, Eva? Sí, bueno, realmente la hidratación es muy importante para prácticamente todo, no solo para evitar golpes de calor, sino porque al final con una correcta hidratación nos aseguramos que el animal también no se predisponga a algunas patologías como enfermedades renales y demás. Entonces, esto es muy importante, hay que asegurar que beban la suficiente agua o incluso en la comida, pues darles comida húmeda, preferentemente en verano, que también tiene un contenido alto en agua para que así incentivarles un poquito con fuentes de agua, que esto se hace mucho en gatos, pero también en perros, porque les gusta mucho el agua en movimiento y demás. Bueno, hacer lo que podamos para que nos aseguremos de que beben lo suficiente. Oye, Eva, ya aprovechando y que puede estar unido, la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Esto ya no es moda, es necesidad. El tema de cortarles el pelito, ¿no? Lo hacemos todo el año, yo por lo menos, todo el año vamos manteniendo un poquito un corte para que nos hagan nudos y demás, pero ahora en verano, y esto es una duda también, hay gente que dice, no, yo le corto mucho el pelo, casi rapo al perrete para que no pase calor. ¿Esto puede ser un error? Porque le puede incidir más los rayos ultravioletas, el sol, ¿puede llegar a quemarse si le cortamos demasiado el pelo? Claro, a ver, aquí hay distintas razones. Sí que está bien que les cortemos el pelo a los perritos que tienen el pelo muy largo, tanto por el tema de los nudos, que eso es siempre, como por el tema de las espigas, que esto es otro tema, en perros que salen mucho al campo, que hay espigas, se les pueden quedar entre el pelito y luego esas espigas son capaces de migrar incluso dentro de la piel del animal y pueden causar daños bastante graves. Entonces, en perros de pelo muy largo o pelo largo y que sobre todo que salgan mucho al campo y que tengan este riesgo, sí que es recomendarle cortarles el pelito, nunca rapar al cero. De hecho, siempre que lo lleves a un peluquero canino y demás, nunca les rapan al cero, siempre les dejan algo de pelito para evitar que se quemen, pero sí que los tienen bien cuidaditos para evitar esto, que haya espigas o cualquier otro tipo de problema. Pero no es recomendable un rapado total, primero porque esto causa mucha irritación en la piel de los animales y muchos tienen la piel un poquito sensible y al final les predisponemos a patologías, y después porque, como dices, si van a estar mucho en la calle dando paseos en el campo, les van a incidir mucho los rayos del sol y podemos causarles quemaduras, sobre todo en perritos que tengan la piel más clara. Entonces tampoco es muy recomendable que haya un rapado total. Sí que mantener bien el pelaje del animal y cepillarlo de forma habitual, y si tiene el pelo largo recortarlo, pero nunca un rapado a cero porque aquí no les ayudamos. Pues Eva, disfrutaremos de nuestros perretes, disfrutaremos de nuestras mascotas, de nuestra familia, que son ya parte de nuestra familia, con estas recomendaciones que nos has dado para, oye, pues disfrutar del verano, pero con tranquilidad, y siempre con precaución. A cualquier mínima duda, acudir a los profesionales veterinarios, que para eso estáis, y que os agradecemos vuestra labor, Eva, y como decimos, cuidar a nuestros peluditos. Eva, es que ricasco, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. A ver si podemos volver a hablar, porque bueno, todavía tenemos mucho programa por delante, así que cualquier dudita volvemos a hablar, si te parece. Perfecto. Un abrazo, muchísimas gracias. Eva, es que un abrazo. Un placer. Igual. Bueno, y nos vamos de premios porque se han entregado los reconocimientos a 3 mujeres que desarrollan su labor investigadora aquí en el País Vasco en diferentes estadios de su carrera científica. En esta edición se ha reconocido a María José Sanz por toda su trayectoria científica, a Aran García Lecue por el liderazgo en su ámbito de investigación y a Maya Arruebarrena por una contribución destacada de una joven investigadora. Como decimos, un emotivo acto de entrega de galardones que ha contado, por supuesto, con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la labor de las mujeres investigadoras de Euskadi para que sirvan de ejemplo e inspiración a las nuevas generaciones de investigadoras. Una experiencia en virtud de la cual he visto en directo y en primera persona en las compañeras con las que he trabajado que han encontrado más dificultades, más obstáculos, y en algunos casos esas dificultades y obstáculos los hemos podido considerar, bueno, se pueden considerar normales, esperables, aunque esas dificultades y obstáculos quizás eso no es lo importante son sus consecuencias. Las consecuencias se pueden combatir desde el punto de vista del progreso en la carrera científica, en eso que los romanos llamaban el cursus honorum, ¿no?
Y es algo a lo que nos tenemos que dedicar, y eso es algo a lo que nosotros, y ya hablo en este momento como consejero, le prestamos una especial importancia. Nos parece que hay muchas cosas, que se pueden hacer para corregir algunos de los efectos más perversos de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en su carrera. Algunas cosas ya se hacen, pero no son todas las que se pueden hacer, y se pueden hacer aún más. Hace aproximadamente un año yo tomé posesión como consejero, y desde el primer momento empezamos a pensar que en el mes de septiembre, había que ir al Parlamento a presentar un programa de gobierno, y luego un poquito más adelante había que ir al Parlamento otra vez a defender un presupuesto, que realmente es donde radica la política. La política se hace en el presupuesto, fundamentalmente. También se hacen las leyes, pero sobre todo en el presupuesto. Pero ahora me estoy refiriendo a lo otro, a esa parte del trabajo que consiste en ir al Parlamento y exponer el programa de gobierno, ¿no? Bien, una cosa que tuvimos claro desde el primer momento es que en ese programa de gobierno debía haber un apartado específicamente dedicado al ejercicio real de la igualdad de oportunidades, de derechos y de reconocimientos. No solo es una cuestión de derechos y oportunidades, que esto es algo que yo siempre he tenido en la cabeza, también es una cuestión de igualdad de reconocimientos. Porque si uno se fija en la nómina, por ejemplo, de personas que han recibido el premio Nobel u otras distinciones, no voy a profundizar demasiado porque próximamente va a haber una entrega de premios también relevantes en esta misma ciudad, entonces no voy a entrar ahí, ¿no? Es un terreno pantanoso. Si se fija en esas distinciones, se da cuenta de que hay un desequilibrio que no refleja de ninguna de las maneras la presencia relativa de las mujeres en la actividad científica, de ninguna de las maneras. Y además no es una cuestión de tiempo, no es una mera cuestión de tiempo, porque llevamos muchísimos años en los que en los campos de la ciencia, por ejemplo, en los que estáis hoy aquí, de las que estáis representadas hoy aquí, que hay aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres, se puede ver, no creo que hay grandes diferencias, en algunos casos incluso hay más mujeres que hombres, y sin embargo los reconocimientos siguen siendo mayoritariamente a hombres, ¿no? Y esto es algo que lógicamente hay que cambiar, y la mejor, no sé si es la mejor, una manera de cambiarlo es hacer actos como este, reconocimientos específicos como este que hacemos hoy, porque es una forma de poner de manifiesto que hay mujeres muy valiosas con unas carreras científicas muy importantes, y que eso no tiene reflejo en otro tipo de premios de los que se dan, ¿no? Y esa es, yo creo, una de las, no sé si una de las, o la razón más importante por la que hacemos esto, ¿no? Es cierto que mediante este tipo de actos pretendemos otorgar esa visibilidad, para que la visibilidad actúe como reclamo, o sea, lo que se ha dado en llamar referencias, que haya referencias, pero a mí me parece que tan o más importante que eso es el acto de justicia de que se produzcan reconocimientos. No es solo una cuestión de igualdad de derechos y de oportunidades, es una cuestión también de reconocimientos. En todo lo demás hay que hacer trabajo, en lo que se refiere a cómo conseguir que haya menos obstáculos, que los obstáculos tengan alguna forma de corrección, que las consecuencias de los obstáculos puedan ser combatidas. Todo eso hay que hacer trabajo, pero desde luego hay que conseguir que en el nivel de los reconocimientos también llegamos a una situación en la que esos reconocimientos representen fielmente la contribución de las mujeres al mundo de la ciencia. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Nosotros estamos comprometidos como Gobierno con ese objetivo, y por lo tanto seguiremos dando pasos en esa dirección. Antes de acabar, estoy acabando ya, no quiero alargar innecesariamente esto. Antes de acabar, sí quiero hacer referencia al momento, voy a decir, histórico que vivimos.
porque es un momento difícil. Es un momento difícil. En el mundo, y en concreto en el mundo occidental al que pertenecemos, se están produciendo reacciones a los avances que habíamos hecho en los años anteriores. Reacciones incluso muy virulentas, en los que se pone en cuestión cuestiones tan básicas como lo que acabo de decir, como los principios de igualdad, de derechos, de oportunidades y de reconocimientos. Y creo que esto es algo que también tenemos que tener presente, porque el cuestionamiento sistemático y la popularidad que están ganando ese tipo de actitudes constituyen un peligro real para la igualdad, el trato igualitario a todos los niveles. Y realmente, si constituyen un peligro en esos términos, constituyen también un peligro para la civilización. Y esto es algo que tenemos que ser muy conscientes, estar en guardia y combatirlo de manera permanente. Continuamos en esta tarde de lunes, en las tardes de Tele7. Tenemos al otro lado al doctor Néstor Morchón. Él es médico de urgencias del Hospital de Txagorritxu, delegado del Sindicato Médico de Euskadi, representante de este sindicato en la agrupación por un estatuto médico y facultativo. Doctor, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Doctor, gracias por atendernos. Bueno, de plena actualidad, desde la agrupación por un estatuto médico y facultativo mantienen, ¿no?, la apuesta por la unidad médica para lograr de una vez por todas un estatuto propio para médicos y facultativos. Después, además, doctor, del rechazo frontal del colectivo a la propuesta de este estatuto marco, bueno, pues propuesta por el Ministerio de Sanidad, ¿no, doctor? Sí, ha sido increíble, pero esta propuesta ha logrado poner de acuerdo a todos los médicos del Estado. Hacía muchísimos años que no estábamos siempre, bueno, pues somos una especialidad que tenemos nuestras cosas, pero en esto estamos todos de acuerdo. O sea, no aceptamos esa propuesta de cambio de estatuto marco. Queremos un estatuto propio porque tenemos peculiaridades propias. Nuestra profesión es una profesión que necesita mucha formación, muchos más años de formación que el resto, y tenemos unas condiciones impuestas, como unas guardias que en muchos casos tenemos que hacerlas de forma obligatoria, que nos diferencian del resto de sanitarios. Y esas condiciones tienen que ser condiciones que podamos negociar nosotros sin que intervenga nadie. No nos consideramos especiales, ni distintos, ni superiores. Simplemente que bueno, estamos obligados por el hecho de ser médicos y facultativos a hacer una serie de cosas que no hacen los demás, y queremos que eso poder negociarlo y poder hacerlo nosotros sin intervención de ninguna otra categoría, tal y como se venía haciendo antes del año 2002. Porque, doctor, la propuesta entonces presentada por el Ministerio de Sanidad es un estatuto general, ¿no? No un estatuto propio, que es lo que están pidiendo, ¿no?, demandando. Sí, de hecho, antes del 2002 teníamos un estatuto específico para médicos y facultativos, y en el año 2002 se nos incluyó junto al resto de sanitarios en un estatuto, y desde el año 2002 venimos arrastrando una serie de problemas. No se nos tiene en cuenta a la hora de plantear pues cosas tan obvias como que somos igual que los demás, no estamos obligados a trabajar a veces jornadas de hasta 70, 80 horas a la semana. Luego, además, hay bastantes médicos de todo el Estado, además, que esas horas que son obligatorias, esas horas extraordinarias que son obligatorias, no se contabilizan como se contabiliza la hora ordinaria, no cotizan para la Seguridad Social, no cuentan para los años de jubilación, y son horas obligatorias. No son horas que hagamos porque queramos ganar mucho más dinero, ni mucho menos, porque bueno, hay de todo, pero quiero decir, estamos obligados, quieras que no, a hacer esas horas, y como estamos obligados, también tenemos derecho a que, bueno, se coticen, se paguen al mismo precio que la jornada ordinaria, y que coticen y que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación, la cotización a la Seguridad Social y todo eso. La aprobación, ¿no?, de este estatuto propio reconocería, ¿no?, todas estas cuestiones, ¿no, doctor?, que me estaba comentando de manera legal. Nos dejaría margen para negociar nosotros con la Administración, sin que intervenga nadie más.
Es una cosa muy específica. También hay temas más específicos de esta profesión que no lo tienen otras. La residencia. Nosotros no podemos ejercer en el sistema público sin una residencia que puede ir de los 4 o 5 años más de formación. La investigación. Hay muchos temas que somos distintos. No nos consideramos ni más ni menos, pero son temas distintos y que la única forma de abordarlos y hacerlo en condiciones es con un estatuto propio. Doctor, como comentaba algo, bueno, dicho así, no inaudito, no sé si decirlo, si es la palabra, pero algo que ha conseguido, ¿no?, la lucha por este estatuto propio, es unir a diferentes uniones sindicales a nivel estatal, algo que valoran positivamente, la unión, ¿no?, que siempre decimos hace la fuerza, y en este caso luchando por estatuto médico para médicos y facultativos. ¿Cuáles son un poquito los pasos a seguir, doctor? Si no se consigue, si no tienen respuesta, vemos que la unión la tienen, ¿se puede llegar a la huelga? ¿Cuáles son un poquito los pasos que tienen pensado dar? Tenemos que hablarlo. La última huelga estamos abordando esto desde varias organizaciones. La última huelga, la del viernes 13, la convocó la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos con otra agrupación que, bueno, está Cataluña, estamos nosotros, Madrid y otras comunidades. Hemos estado hasta conversando con el Ministerio de Sanidad y le hemos hecho una propuesta de estatuto propio. Una propuesta documentada, la tienen, la estamos presentando tanto al Ministerio como a los grupos políticos que tienen presencia en el Congreso, porque en principio cuando salga la norma tendrá que aprobarse en el Congreso y bueno, de momento estamos esperando una respuesta a todo esto que hemos presentado y de momento no lo hemos recibido, con lo cual evidentemente si no hay una respuesta favorable probablemente haya que plantearse nuevas movilizaciones. Nuevas movilizaciones, doctor, que pueden ser, por preguntar, ya sé que todo esto tienen todavía que hablar, se tienen que reunir, pero pueden ser ahora, en verano, o sea, no esperar a que empiece el otoño, ni vacaciones, o sea, es decir, puede haber esas movilizaciones ahora en temporada estival, donde también ustedes hay que decir que están sobrepasados, ¿no?, porque vienen las vacaciones, bueno, pues quizá incluso podemos decir, ¿no?, falta de facultativos, porque también se cogen evidentemente sus descansos. ¿Podemos hablar que puede haber ahora en verano, ¿no?, esas movilizaciones? No se puede descartar ahora mismo que no haya movilización en cualquier momento. Tenemos que reunirnos, de hecho estamos reuniéndonos todos estos días, estamos haciendo asambleas, hay asambleas en varios hospitales y bueno, estamos hablando, todos tenemos claro el objetivo es un estatuto propio para nosotros. Negociar unas condiciones que no sean abusivas, que nos permitan conciliar nuestra vida, nuestra actividad laboral con la vida personal, familiar, porque hay en muchos casos que ahora mismo no se hace. Estamos haciendo asambleas, estamos reuniéndonos y fruto de esas asambleas y esas reuniones igual hay alguna movilización. No descartamos que no haya algo en verano. Pues, doctor, nos mantienen informados, si les parece, como siempre, siendo altavoz, ¿no?, Tele7, de todas esas demandas, porque además es importante recordar a toda la gente que nos sigue, doctor, que si ustedes, ¿no?, se les valora la labor que hacen y pueden ejercer en condiciones una profesión tan necesaria y tan fundamental, nosotros estaremos mejor cuidados aún. Es decir, que esto revierte en la población, en la atención sanitaria, es decir, hay que cuidar a nuestros profesionales para que ustedes nos puedan cuidar, como siempre decimos, con la calidad que siempre lo hacen. Así que yo creo que también tiene el apoyo de la ciudadanía con esta reivindicación. Así que, doctor, nos mantienen informados de todos esos pasos que vayan a dar y, como siempre, esperemos que tengan respuesta y que llegue a buen puerto y que se tenga ese estatuto propio que es tan fundamental y tan necesario. Un abrazo enorme, doctor, mucho ánimo, por cierto. Gracias, hasta luego. Un abrazo, doctor. Seguimos con más noticias. En este caso, bueno, pues la publicación por parte del Gobierno vasco del primer estudio sobre la evolución del clima en Euskadi en los últimos 50 años. El informe constata, un aumento en la frecuencia y duración de esto que decimos olas de calor, un ascenso del nivel del mar de más de 20 centímetros en los últimos 2 siglos y un aumento de la temperatura media de Euskadi de 0,3 centígrados por década desde el año 1970.
registrada. El año 2023, la temperatura media de la superficie del mar en las costas de Euskadi fue la más cálida registrada, y entre 1980 y 2021 las pérdidas económicas totales por fenómenos meteorológicos y climáticos ascendieron a más de 560.000 millones de euros en los estados de la Unión Europea. Sin duda un informe, bueno, pues muy llamativo, con datos importantes que hay que resaltar. La colaboración entre IOBE y Euskalmet ha permitido disponer de una base de datos de indicadores climáticos depurada y de alta resolución que podrá servir tanto en futuros proyectos y estudios de adaptación climática como para mejorar futuras revisiones de los escenarios de cambio climático. El estudio ha tomado como referencia, por un lado, el enfoque y las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial y del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, IPCC. Pero, sobre todo, ha sido posible gracias a que desde hace 3 décadas contamos con las mediciones de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet, que precisamente está celebrando su 35 aniversario hoy, Sorionak, lo que nos permite disponer de datos rigurosos y más precisos, aterrizados en nuestra realidad nacional de Euskadi. Como saben, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático aprobada en febrero de 2024, con un apoyo del 82% del Parlamento Vasco, nos indica que debemos poner en marcha diferentes instrumentos. Entre ellos, debemos avanzar en aquellos relativos a la información y sensibilización ciudadana, en la elaboración de planes de clima y energía municipales y forales y en las medidas de adaptación al cambio climático. Es por ello que este informe que hoy presentamos nos ayudará a contar con información de primera mano y más completa para avanzar mejor en el cumplimiento de esta ley. Nuestra idea es poder publicar este informe cada 5 años para actualizar las tendencias de evolución del clima. Este informe del estado del clima de Euskadi sintetiza, por tanto, los conocimientos científicos internacionales y regionales y nacionales sobre el clima, partiendo de observaciones y análisis que permiten evaluar y comprender los cambios del clima a largo plazo. El estudio analiza también otras cuestiones, como los impactos de los eventos extremos o los aspectos referentes a la transición energética y acción climática de Euskadi. Por tanto, la relevancia de este informe que hoy ve la luz viene marcada por 2 factores. No solo porque no habíamos tenido un informe de estas características en nuestro país, en Euskadi, sino porque los datos que ofrece son datos mucho más precisos, adaptados a nuestra realidad. Y es ahí la importancia del informe. Así, el primer estado del clima de Euskadi complementa la visión a largo plazo de los escenarios climáticos, con el análisis de lo que ya está ocurriendo en Euskadi y cómo está cambiando ya el clima, teniendo en cuenta nuestras características propias climáticas, que no necesariamente deben coincidir con el centro de Europa. Son estos datos, estas mediciones más precisas, las que deben permitirnos a la Administración Pública, a nosotros como Gobierno vasco, diseñar las mejores políticas y tomar las decisiones en materia de transición energética y cambio climático. Los datos hablan por sí solos. El planeta se está calentando de forma inequívoca. El año 2024 ha sido el más cálido desde que hay registros y el primer año completo en superar el incremento de 1,5 grados por encima de la temperatura del periodo preindustrial. Y en este escenario global, Europa sigue siendo la región que más rápido se calienta, con un aumento de temperatura de aproximadamente 2,4 grados desde la era preindustrial, casi 1 grado más que el promedio del planeta. En Euskadi no somos ajenos a este contexto ni a las consecuencias de estos incrementos en la temperatura. Los escenarios de cambio climático desarrollados por IOBE con proyecciones a futuro muestran que la temperatura se podría incrementar hasta 5 grados centígrados a final de siglo, produciendo impactos que afectarían a la ciudadanía, a las infraestructuras y a las empresas, e incrementaría el riesgo de sequías e incendios. Pero los impactos no serán solo por el calor, sino también por cambio en la duración de las estaciones, en el régimen de las precipitaciones, que sin duda tendrán efectos en la agricultura y en el medio natural. También está subiendo el nivel del mar y está previsto que tengamos un incremento de 26 centímetros para el año 2050 y entre 51 y 100 para el año 2100. Esta es una amenaza importante si tenemos en cuenta que aproximadamente el 60% de nuestra ciudadanía vive en municipios costeros.
Las principales conclusiones que arroja el informe nos muestran que las variaciones atmosféricas observadas son en general congruentes con los escenarios de cambio climático de Euskadi. La temperatura ha aumentado desde 1971 en 1,1 grados, siendo este incremento mayor que la media global, pero inferior al incremento medio de Europa. Como antes he dicho en euskera, todos los indicadores de temperaturas elevadas han aumentado. Días de verano, noches cálidas, días muy cálidos, olas de calor. En cuanto a la precipitación, al contrario que en Europa, no se observan variaciones de precipitación estadísticamente significativas para el promedio de Euskadi. Sin embargo, la bibliografía muestra que las precipitaciones extremas podrían estar aumentando en la zona de Guipúzcoa. En cuanto al incremento del mar, así como el incremento de nivel observado de aproximadamente 20 centímetros o 200 minutos, son congruentes con las mediciones a distintas escalas: global, región atlántica ibérica, Irlanda, Golfo de Vizcaya, etc. Las emisiones de gases de efecto invernadero de Euskadi han disminuido un 33% desde el año 2005. Ante esta situación, es imprescindible y necesario adaptarnos a las nuevas condiciones para minimizar los impactos del cambio climático que ya no pueden ser revertidos y que ya estamos sufriendo en la actualidad, porque el cambio climático es presente, no solo futuro. Por eso hay que seguir trabajando en la descarbonización y en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Pero es fundamental e impostergable trabajar en la adaptación de nuestro territorio al cambio climático. Los municipios también se están implicando en diferentes niveles, en algunos casos poniendo en marcha planes de clima y energía. A día de hoy, 42 municipios de Euskadi tienen ya sus planes aprobados y 50 están desarrollándolos. Y además, contamos con 26 municipios que están adheridos al compromiso internacional del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía. El PTP de Bilbao Metropolitano es otro ejemplo de implicación municipal frente a los riesgos climáticos desde la planificación. Derivada de esta cooperación interinstitucional, acabamos de poner en marcha una mesa de coordinación interdepartamental denominada CAIA, Clima Aldaktaren Impactua, coordinada por la Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático a través de la sociedad CIOBE, en la que participan la Agencia Vasca del Agua, URA, la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y Euskalmet. Y este es el tercer instrumento que quiero subrayar, porque a través de esta mesa vamos a bajar la estrategia a tierra y vamos a desarrollar 5 proyectos demostradores de adaptación al cambio climático que puedan y deben ser replicados en el resto de nuestro territorio. 5 proyectos que van a movilizar 27 millones de euros y que se desplegarán en el Malecón de Zarauz, en la Marisma de Baquio, en el Meandro de Asteguieta, en la Ría de Bilbao y en la Bahía de Txingudi. Estos son, en resumen, 3 de los instrumentos más potentes de los que disponemos en Euskadi y que dan sentido a nuestra acción en materia de clima y energía. Contamos con el marco normativo, contamos con una larga trayectoria de cooperación y colaboración y además estamos bajando la estrategia a la acción concreta. La realidad que nos muestran los datos del informe del estado de clima en Euskadi nos obliga no solo a seguir avanzando, sino a pisar el acelerador. Euskadi es un territorio con ambición climática y vamos a seguir trabajando en esta línea. Buena parte de las labores, tanto climáticas como meteorológicas, se desarrollan, como no puede ser de otra manera, con otros departamentos y direcciones del Gobierno, otras instituciones y otros agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, ya estamos trabajando en diferentes marcos con la Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático, para el análisis de señales de cambio o en el ámbito de sistemas de alerta temprana, entre otros. Y también lo hacemos con la Dirección de Salud Pública y Adicciones, en la caracterización del impacto y el ajuste de umbrales en las situaciones de temperaturas extremas, con la Dirección de Administración Ambiental, en lo que se refiere a la predicción de calidad del aire y con los diferentes departamentos y administraciones competentes, incluida la Agencia Vasca del Agua, URA, en el ámbito de las inundaciones de origen marino. Pretendemos afrontar con garantías los retos futuros derivados de la meteorología adversa y el cambio climático,
aspectos que, como he mencionado, están estrechamente relacionados con la atención de emergencias. Estoy convencida de que nuestro servicio meteorológico será una pieza indispensable a la hora de afrontar los nuevos desafíos que nos esperan en el futuro. Desafíos que requerirán una mayor colaboración interinstitucional entre los departamentos y organismos competentes. No podemos olvidar que cuestiones como la información meteorológica y el sistema de avisos, alarmas y alertas asociado a la meteorología adversa son un activo que se han integrado plenamente en nuestra sociedad y en sus canales de difusión, y que dicho sistema constituye una de las herramientas clave para luchar contra los efectos del cambio climático. Bueno, y es un placer recibir en esta tarde, en las tardes de Tele7, hace mucho que no hablamos con él, a Manuel Acereda, presidente de la Asociación de Defensa Personal, de la Asociación ACASE. Manuel, buenas tardes, arratsaldeon. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ha pasado mucho tiempo, Presi, nos tienen un poco olvidadas. Poco, ¿no? Pues sí, nos tenemos abandonados mutuamente, pero bueno, será porque tenemos cosas que hacer, que es importante. Bueno, es importante que haya mucha tarea y además cada vez que haya alguna novedad y alguna noticia importante, quedar siempre, sabe que tiene aquí, bueno, que tienes, no, que nos conocemos, ya tenemos amistad, ya claro. Como esto que te puedo tutear. ¿No, Manuel? Creo que sí, ¿no? ¿Te puedo tutear? Es que si no me ofendes, no. Me refiero que cada vez que hay alguna noticia, alguna novedad, algo chulo que contar, Manuel, siempre lo haces aquí en Tele7, en este maravilloso canal, así que te lo agradecemos muy mucho, que siempre cuentes con nosotras y con nosotros, con esta cadena y con este programa. Manuel, cuéntanos, un cómic donde se habla de defensa personal, de manera divertida, de manera segura, de manera diferente a lo que cuando hablamos de defensa personal pensamos que solamente, que también dais charlas, que dais cursos, pero esto del cómic es algo diferente, ¿no? Una manera ¿no? bastante singular de enseñar defensa personal, sobre todo a los más jóvenes. Bueno, nosotros, ya sabes que damos cursos y charlas de defensa personal y autoprotección por muchísimos ayuntamientos, en hoteles, en empresas, y siempre queremos dar un paso más a ver qué hacemos. Y como viajamos mucho entre clase y clase, pues nos van ocurriendo cosas. Y pensamos en hacer un cómic para niños y adolescentes, y bueno, ahí está el resultado del proyecto. Yo creo que es interesante, es una forma de aprender defensa personal femenina, una forma distinta. Y bueno, estamos además muy ilusionados con el proyecto. Yo creo que, corrígeme si me equivoco, Manuel, así a nivel lo que es aquí estatal, desde esta perspectiva, ¿no? De cómic, que ahora hablaremos, ¿no? Con consejos, de una manera, como decimos, ¿no? Muy divertida, sencilla, pero como decimos también, didáctica. No existe mucho similar, ¿no? A nivel estatal. No sé si os suena que pueda haber algo parecido, puede haber, como decimos, ¿no? Los cursos, algún tipo de folleto, pero lo que es a través del cómic, como vosotros lo presentáis, yo creo que sois un poquito como pioneros, ¿no, Manuel? Pues no lo sé, la verdad. No tengo conocimiento de otro cómic así parecido a este. Entonces, bueno, igual sí somos pioneros. La idea más que ser pioneros o no es que el mayor, siempre digo lo mismo, el mayor número de niños, niñas, adolescentes y mujeres aprendan defensa personal, sin más, aprendan a defenderse en la calle en una situación comprometida. El cómic está hecho lo mismo que el libro que hicimos hace unos años, con personas que han participado en los cursos nuestros, en este caso son niños, niñas y mujeres, y de una forma totalmente visual, por supuesto, perdona, y de una forma amena, divertida. Se trata de eso, pues como otro tipo de libros de cómic, pues un cómic de defensa personal. Aprender a defenderte pues de una forma entretenida. Allí estamos viendo imágenes, Manuel, como comentas, ¿no? Son jóvenes, son protagonistas reales, ¿no? Jóvenes que han participado, ¿no? En alguno de esos cursos, y mujeres. Es decir, estamos viendo, ¿no? A través de este cómic, de manera visual, experiencias reales, experiencias vividas por estos participantes que ellos y ellas que os comentaron, ¿no? Cuando decís, oye, participáis en un cómic, no sé, estarían flipando, ¿no? Porque, hombre, yo creo que los jovencitos, como a los mayores nos gusta el tema de los cómics, ¿qué pensaron cuando dijisteis, oye, os prestáis, queréis participar en un cómic? No sé qué les pareció la idea.
Bueno, antes de decirte qué les parece la idea, quiero pedir perdón a los que no han salido en este primer número, porque, bueno, pues a todo el mundo le hace ilusión, yo creo que participar en un proyecto de estos que pienso que no hace daño a nadie. Para mí es todo positivo el enseñar defensa personal. Y en un cómic, pues bueno, a todos les hacía ilusión. Entonces hemos ido, pues número a número, pues saldrán unos cuantos en cada número del cómic. Pues les ha hecho ilusión y para mí lo más importante es eso, que no son deportistas, como digo yo, olímpicos, entre comillas, gente que se lleva 20 años haciendo un deporte de defensa. Son alumnos y alumnas de los cursos a los que damos nosotros. Y con eso también queremos trasladar y demostrar que no hace falta estar 8 años aprendiendo un deporte de contacto para aprender a defenderte en la calle. Y como te he dicho antes, y me gusta recalcarlo, todos los participantes son alumnos que están en nuestros cursos o que han estado. Manuel, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son algunos de los, de los consejos, de lo que encontramos en el cómic, como decimos, muy visual, bueno, pues sí, a modo, como decimos, ¿no? De cómic muy divertido, pero evidentemente con ese contenido importante, ¿no? De hablar de defensa personal, pero también, que siempre decimos, ¿no? La defensa personal es importante, pero siempre es mejor evitar situaciones de peligro, ¿no? Que es una de las recomendaciones que también encontramos en el cómic. ¿Qué consejos? ¿Qué un poquito cómo se un poquito, ¿no? Se distribuye el cómic? ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son los contenidos? Los contenidos son, por un lado, efectivamente, consejos, evitar situaciones comprometidas, por supuesto, no el de ir por la calle y decir, como sea defensa personal, aquí estoy yo, sino todo lo contrario. Yo cuando empecé a hacer artes marciales hace muchísimos años, cuando lo hacían pocos en este país, me quedé con una frase que me dijo el que me daba mi clase, que era: la mejor forma de utilizar esto en la calle es no utilizarlo nunca. Ajá, claro. Los consejos son, pues, precisamente eso. Además, no inculcamos violencia, sino son técnicas de defensa. No es ir a pegarte con nadie para demostrar quién es más fuerte, sino aprender a defendernos y utilizarlo en un momento dado en una situación comprometida. Y ya que es un cómic, me gusta mucho resaltar que uno de lo que enseñamos también es la solidaridad, el aprender a defendernos entre nosotros, a estar unidos, no solamente estar con el móvil viendo lo que pasa, viéndolo desde lejos y no defender o no ayudarnos entre nosotros. Enseñamos consejos, va enfocado en este caso a niños y adolescentes, entonces incluso el vocabulario es un poquitín, pues, más ameno para ellos. Y un cómic, pues la principal misión es esa, no es un tostón de libro de 300 páginas sin un solo dibujo, sino todo lo contrario. Es muy visual, tiene muchas fotos, muchos dibujos hechos en tipo cómic, y animar a todos a que tengan el cómic en la mano y puedan aprender. Lo primero, los consejos que damos, también después la técnica de defenderse, y el cómic también tiene unos códigos. Cuando sale una técnica, está explicada por otros niños, que es importante, no lo explicamos nosotros, sino lo explican niños y niñas que han participado en los cursos, y después todas las técnicas tienen un código QR, que ahora está todas estas cosas de moda. El que entre en ese código QR pues puede ver el vídeo de la técnica que está reflejada en el cómic. No sé si me explico bien, ¿eh? Sí, no, perfectamente, Manuel. Como comentamos, lo hemos dicho también en otras ocasiones, las técnicas de defensa personal que vosotros también enseñáis, lo demostráis, ¿no? A través de los cursos, a través de este cómic, es que esto no depende de condición física, ¿no? Desde niños y niñas, personas más altas, más bajas, más grandes, menos grandes, es decir, se trata de aprender técnicas que nos pueden salvar de situaciones comprometidas y complicadas. Da igual nuestra condición física, que hay gente que piensa que solo, y antes lo hablabas, defensa personal, es gente deportista, que sea como un armario, vamos a decir, ¿no? Al final la destreza y esas técnicas las podemos poner en práctica gente que no estamos acostumbrados quizá ¿no? Ni a competir, ni a hacer deporte, es decir, son técnicas para evitar situaciones de riesgo. Efectivamente, si es que una cosa es el que nos peguemos entre unos, hagamos deportes de contacto con unas reglas, y otra cosa es el aprender a defendernos en la calle. Yo en los cursos digo que es casi más importante el poder mental que el físico que tengamos, el saber que en un momento dado yo me puedo defender ante alguien que es más fuerte que yo. Si me pondría en guardia, venga, vamos a pegarnos, que sea defensa personal, pues ahí tendríamos pocas posibilidades de éxito, porque evidentemente el que se va a meter con nosotros pues es más fuerte que yo. Esto es para mí lo fundamental,
uno de los principios es el factor sorpresa. Cuando alguien, yo siempre pongo un ejemplo, cuando un hombre va a agredir a una mujer, a meterse con ella en la calle, no tiene ninguna duda de que va a poder con ella. Entonces es el saber adaptarnos a la situación donde estamos y el factor sorpresa. Y lo mismo que digo en los cursos, que las leyes de la física son inquebrantables, que una persona de 50, 60 kilos es imposible que voltee por encima de su cabeza a un hombre que pesa 90 si él no quiere, eso es imposible. Otra cosa son las exhibiciones. Lo mismo que digo eso, también estoy totalmente seguro que aprendiendo unas técnicas sencillas y aplicadas en un momento dado, una persona, una mujer que muchísimo más débil que un hombre puede con él seguro. Los gimnasios, como yo digo, hay muchísimas máquinas preparadas para ponernos fuertes, pero no hay máquinas que se hayan inventado para endurecer determinadas partes del hombre. Entonces, resumiendo, que el factor sorpresa es importantísimo y el saber con qué dar y dónde dar. Es importante saber dónde dar en el momento justo y valorar en un momento dado esa ¿no? situación y escapar, ¿no? Para muchas veces evitar, o sea, es decir, también hay veces, ¿no? que una buena defensa es el poder, ¿no? librarnos de esa situación, es decir, todas estas técnicas y cómo hacerlo y cómo procesar todo eso en esos cursos y a través de este cómic. Un cómic que, por lo que has comentado, Manuel, va a tener continuidad, va a haber más números. ¿Y dónde se puede encontrar? No sé cómo lo estáis distribuyendo. Pues mira, el cómic acaba de salir de la imprenta y cuando empiezas algún proyecto de estos, y en este caso lo más difícil es poderle distribuir. Tenemos pensado en todos los colegios, en todos los institutos, pero vamos a ver cómo lo hacemos, si a través de los ayuntamientos, a través del propio instituto, del propio colegio, pero la idea es poco a poco introducirle, y en las librerías, por supuesto, en hoteles, en estaciones de servicio, incluso en cruceros nos han solicitado ya poder tener el cómic para repartir a los niños y a las niñas que participan en él. Bueno, pues vamos a ver mucho este cómic, afortunadamente, para poder estar preparados. Ojalá nunca sea necesario, pero por si acaso es importante tener estas técnicas de defensa. Manuel, nos vemos, espero que dentro de poquito, que no pase, la última vez no sé si fue el año pasado, que no pase mucho tiempo, que nos volvamos a ver, y siempre es un placer. Gracias siempre por darnos aquí, ¿no? la exclusiva y contarnos siempre noticias tan importantes como este cómic de defensa personal. Manuel, un besito enorme, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un besín, ahora, gracias, Manuel. No tenemos tiempo para más, así se nos ha pasado la tarde volando, pero eso sí, mañana prometemos volver con más temas y más información en las tardes de Tele7. Sean felices, feliz noche de San Juan, el día más largo, la noche más corta, disfrútenla y mañana nos vemos de nuevo. Un besito, agur.